ubicados aquí en la 9ª región norte, Angol. Específicamente a 5 kilómetros de la ciudad está ubicado un fundo que se llama El Vergel. Este fundo pertenece a la Iglesia Metodista de Chile y dentro de sus estructuras está el colegio, un templo, y tenemos acá la historia, el acopio y la investigación de un gran misionero que llegó a Chile a principios del siglo XX. Este misionero, investigador, recién egresado de su colegio en Estados Unidos, llegó a una misión anglicana cerca de Temuco, en Quepe. Allí se estableció durante 10 años estudiando, conociendo la comunidad, los alrededores, investigando muchísimas cosas que a él le interesaban, especialmente en la parte del naturalista. En el intertanto, él iba aprendiendo también el idioma de las comunidades mapuches en ese tiempo establecidas allí. Dentro de ello, hizo unas entrevistas a unos antiguos ancianos de las comunidades, donde le llamó mucho la atención cuando ellos expresaron sobre una cultura que existió aquí en esta zona, una cultura pre-mapuche, ¿cierto? En la cual a don Dilman Bullock le llamó la atención. Una cultura que se expandía aproximadamente desde el Valdivia hasta Los Ángeles, acá, ¿cierto? Los márgenes del río Tortenco, en el Biobío, de hombres pequeños, morenitos, no eran guerreros tampoco, solamente vivían en agricultura y recolección de alimentos. Los mapuches eran gente guerrera, más grande, de mayor envergadura, y entonces llegaron a esta región y se encontraron con que ya este sector estaba ocupado por esta etnia. Y ellos mismos les llamaron los Cofqueches. Y permaneció ese nombre por muchísimos años. Claro, en la actualidad ese nombre no está registrado como tal de esta cultura. Solamente se le conoce a esta cultura como cultura del Vergel. Bueno, aquí ya nos saltamos del relato a evidencia, porque los arqueólogos trabajan como evidencia. Sin duda. ¿Qué evidencia encontró don Dilman Bullock sobre esta cultura? Aquí mismo, en este sector, en el Vergel, se descubrieron urnas funerarias que estaban en ciertos potreros de este lugar. Las características que reunían estas urnas era que siempre estaban dirigidas desde oriente a poniente. Seguían la ruta del sol, como se llama, y muy cerca también de cursos de agua. Una de estas urnas, ubicada en un lugar donde pasaba una máquina de estas retros, ¿cierto? Con su implementación, nos dimos cuenta que era interesante y muy valiosa, más encima, tanto por el valor arqueológico como su diseño. Esa urna, una vez comenzando a limpiarla acá en el museo, nos dimos cuenta que estaba con diseño, con dibujo, y fue fantástico el rescate de esa pieza. Estas piezas fueron el primer indicio que Dilman Bullock tuvo de esta cultura cofqueche, que era la única que enterraba a sus muertos en estas vasijas inmensas, grandes. Que aparte de ser una funeraria, de tener, digamos, justamente a personas fallecidas, ¿qué otras cosas más se encontraban cerca de esta urna o dentro de esta urna? Material, por ejemplo, que la persona que fallecía usaba en su vida diaria, ya sean utensilios del hogar, algunas cositas preferidas de ellos, como una vasija, un platito, un cántaro, una cuchara, en fin. Esas cosas se las colocaban también dentro de la urna o a los alrededores en caso de que no cupieran. Pero también su vestimenta, ¿cierto? Gran parte de su vestimenta.
Y lo que sucedía, siempre Dilman Bullock decía, en esta zona es muy difícil encontrar algo completo dentro de una urna. Generalmente se encontraban los restos óseos, un poquito, los huesos más duros y algunos elementos como textiles, por ejemplo, que podían aguantar un poco más, cuando la urna estaba completamente sellada. Porque sucedía que acá en este clima, en estas tierras, hay mucha humedad siempre. Se pudieran ubicar puntas de flecha, herramientas líticas como raspadores, hechos ¿cierto? De piedra, sobadores también, que utilizaban para confeccionar o trabajar la greda, para pulirlo por dentro y por fuera, todas estas piezas. Bueno, en el caso de don Dilman Bullock, por ejemplo, él tenía una doble función, o sea, era investigador y misionero. Claro. Y en esa, digamos, en ese trabajo, ¿cuáles fueron los lugares que él más visitó? Visitó básicamente Mayeco, también Cautín, encontró piezas en todas partes de la región o en algunos lados o en algunos sectores más en específico. Ya, en realidad los lugares más específicos aquí eran precisamente los alrededores de Angol. Se hizo una amplia investigación de ciertos cementerios indígenas, llamados así por cierta cantidad de elementos que se encontraban allí. Pero también Dilman Bullock decía que estos encuentros eran bastante aislados y muy casuales porque no se tenía instrumentos para ubicarlos bajo tierra. Don Dilman, actualmente, ¿cómo es la relación con las comunidades? ¿Las comunidades vienen a visitar el museo? ¿Viene gente mapuche a visitar esto? ¿O básicamente vienen más personas con el interés de investigar o simplemente de pasear acá? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de todo un poco. Nosotros acá, a través de los años, vemos las visitas y su interés por llegar acá al museo. Hemos recibido también comunidades mapuches que han venido, especialmente colegios, básicamente colegios, que han venido a conocer lo que tiene el museo. En este momento se sabe que hay ciertos conflictos, ¿cierto?, entre las comunidades mapuches y empresas forestales, básicamente, y algunos agricultores. Bueno, de ambas partes han también llegado aquí a este museo para conocer ciertas realidades sobre esta cultura que existió antes que ellos, acá. A algunos no les gusta mucho la idea, pero otros sí, por desconocimiento simplemente, opinaban de otra manera. Lo mismo pasa con los agricultores o gente interesada de la otra parte, que también han llegado acá a conocer cómo era esto de los pueblos originarios. Bueno, es difícil siempre colocar a un investigador que vivió su época en el presente, pero ¿cómo cree que don Dilman Bullock vería hoy en día la cultura mapuche? ¿Cómo vería lo que está sucediendo? O sea, partiendo de lo poco que hoy en día la misma gente conoce sobre su propia cultura hasta el tema del conflicto. O sea, ¿cómo cree que él lo trataría de abordar? Yo pienso que él habría averiguado bien cómo se originan estas cosas, porque tras de esto hay ciertos intereses. Sin duda él habría conversado muchísimo, porque le gustaba mucho parlamentar, conocer bien a fondo el problema. Ahora, ¿qué habría pensado Dilman Bullock de este conflicto? Yo creo que él habría ido personalmente a conversar con los loncos, con las comunidades en conflicto, y sin duda habría sido muy bien recibido, porque si él dominaba el idioma de ellos, se habrían entendido mucho mejor. Él también, como de origen indígena, en el fondo de su ser, podía,
no conocer, sino que sentir, el sentir propiamente tal de las molestias, ¿cierto?, de los mapuches en conflicto. Ahora también él habría dicho, bueno, pero hay algunas cosas que se están fabricando más que nada con ciertos intereses de otras personas que no son las comunidades mapuches. Él también habría descubierto esa cosa y habría intervenido, porque él tenía ciertas influencias en este campo y se sabía manejar muchísimo, era bastante diplomático en ese aspecto. Hubiera sido un interlocutor para todos lados y hubiera tratado de buscar un consenso. Sin duda que sí, claro que sí, exacto.